Hola, aquí estoy otra vez, aunque parezca mentira. Después de muchos años, volvemos a las diburreseñas, un proyecto que empecé hace ya mucho tiempo y que abandoné poco después. En realidad solo subí 3 reseñas y bueno, grabé dos más que no llegué a editar nunca. Pero bueno, siempre he tenido la espina de querer retomar esto y bueno, lo hacemos con nueva temporada, nueva imagen y nuevos cómics. Y el primero que voy a reseñar es Cosmic Detective de Jeff Lemire, Matt King y David Rubin. La dinámica va a ser sencillamente resumir un poco la trama para que sepáis ante qué tipo de cómic estamos en caso de que no lo conozcáis. Y luego iré contando las cosas que se me ocurran, las impresiones que he ido sacando, los recursos que me han parecido interesantes y demás. El cómic sigue a un detective que trabaja para una sociedad secreta vinculada a unas fuerzas cósmicas o algo similar, que no sé muy bien cómo describir, y que debe resolver un asesinato de un ser que se supone no puede morir. Un ser cuya definición más cercana sería la de un dios. De hecho, en la obra, cuando se nombra a esta raza, se censura el nombre. Entiendo que queriendo dar la impresión de que no hay una palabra para ello en lenguajes humanos. La muerte de este ser pone nerviosos al resto de dioses, vamos a llamarlos así, y esta alteración del paradigma pone en peligro la realidad tal y como la conocemos. Aparte, hay una subtrama en la que el detective tiene que encontrar también a una mujer desaparecida y todo esto tendrá su importancia en la historia más adelante. Bueno, el cómic es mucho más que este resumen tan somero, pero no quiero salirme demasiado de lo que viene siendo una sinopsis sencilla para no destripar nada importante. A nivel de guión es interesante, es una historia de ciencia ficción con estilo noir, del palo de Blade Runner, que es quizá de las referencias más obvias. Pero además está plagado de homenajes al mundo de Kirby, su estética y demás. De hecho, más adelante ahondaré más en esto y en lo mucho que Cosmic Detective le debe a la obra del rey. Pero de momento voy a centrarme sobre todo en la parte gráfica, no solo porque soy muy fan del arte y la narrativa, sobre todo de Rubin, sino porque creo que es lo más llamativo, es de lo que más cosas tendré que decir yo al menos. Así que voy a ir desgranando algunos aspectos, escenas o recursos que me parecen interesantes. Bueno, este tipo de páginas siempre me han interesado mucho, en las que los propios elementos de la escena hacen de división temporal y se muestran distintos momentos de una misma acción sin necesidad de una división formal por medio de viñetas. Y bueno, esto igual es una tontería, pero me gusta el diseño de esta doble página del título y que además no son las primeras páginas, sino que aparece después de una escena inicial y eso unido al diseño y tal me recuerda a la cabecera o a la intro de una serie. No sé si era la intención o si me estoy columpiando demasiado, pero sí que me da esa sensación y esa conexión entre medios distintos a mí me gusta mucho. Aquí, por ejemplo, cómo se hace esta conexión entre el detalle de la mano, el botón y tal, y su ampliación, me parece que está muy bien resuelto, porque perfectamente podría haber puesto esta viñeta de la ampliación, como habríamos hecho cualquiera, pero el detalle de unirlos creo que le da un toque.
Esta página también está muy chula, que recuerda a la otra de la escalera. Y está muy bien cómo hace esa diferenciación, precisamente por ser muy parecidas, entre el mundo ordinario y este submundo, digamos. O aquí, por ejemplo, este recurso de utilizar los tubos de esta especie de probeta como si fueran viñetas, también, también me gusta cómo está resuelto. Buah, este tipo de páginas son una pasada. Cuando Rubín se pone juguetón y onírico y tal, es una brutalidad. Esta página, por ejemplo, me gusta mucho, perdón, si hago algún spoiler, que bueno, creo que no hago demasiado. Eh, Está el detective conduciendo, le ataca a alguien por detrás y me parece que está muy bien a nivel narrativo y no sé si será cosa de los guionistas, del dibujante o una sinergia entre ambas partes, pero funciona muy bien. Cómo tenemos esta primera viñeta del ataque, luego el pie pisando el acelerador, el coche acelerando, el pie pisando el freno y todo lo que viene a continuación. Creo que está muy bien planteado. Aquí, por ejemplo, podría haberse ido a lo fácil y hacer una sucesión de plano y contraplano, siempre con el mismo plano medio de las caras o primer plano. Sin embargo, aquí aprovecha para conectar esta viñeta con la que tiene encima y logrando así que cada una tenga su propio momento temporal, aunque ambas viñetas formen o completen una misma imagen. Ahí digamos que la cabeza está en el pasado y la pistola en el futuro. Son recursos muy sencillos, pero diferenciadores, o sea, que demuestran cuando las cabezas que hay detrás son creativas. Aquí sucede un poco como la escena de la escalera y vemos cómo a partir de una doble splash page va jugando con la posición del personaje en el escenario y cómo eso va generando distintos momentos, aunque en este caso sí que utiliza viñetas. Eh, de nuevo conectadas, igual que como en el caso del detalle de la mano pulsando el botón y su ampliación, pero además está muy bien integrado en la página, como el rabo o la calle de la viñeta pasa por detrás de la escalera y conecta con una viñeta más grande que hace de meta splash page, porque está dentro de otra splash page. Yo no sé, creo que son recursos interesantes, formas de intentar hacer la escena interesante, una escena que no deja de ser de conversación y que son las más peligrosas a la hora de que queden aburridas. Y creo que en este caso, lo resuelven muy bien, lo hacen muy interesante. Esta secuencia, por ejemplo, me gusta mucho cómo está planteada, cómo el rayo empuja al detective contra la pared y de nuevo la sucesión de momentos sin necesidad de usar viñetas y además el rayo le va siguiendo y le va envolviendo. Está muy bien planteado. Son cosas que no llaman la atención demasiado, pero están ahí y hacen el cómic un poco un poco más interesante. O sea, le suben el nivel sin necesidad de llamar la atención demasiado. Y bueno, volvemos a este tipo de páginas oníricas que le gustan tanto a Rubin y que molan tanto, cómo juega con los elementos y dónde los dispone, o cómo la gran cabeza del personaje se superpone por encima de la viñeta, que sale de detrás de él mientras va contando un flashback, lo que justifica aún más el ponerse creativo con las viñetas para diferenciar el relato narrado de la trama principal, digamos. Y bueno, ahora sí voy a hablar de las enormes deudas que este cómic tiene con Jack Kirby. Tanto es así que está dedicado a él. Aquí dice
dedicado a Jack Kirby, quien nos sigue enseñando que en las páginas de un cómic todo es posible. Ya este tipo de diseño nos recuerda a esa fantasía tecnológica que impregnaba la obra de Kirby. Me he apuntado algunos ejemplos de guiños o influencias de Kirby, como este tipo de elementos con ese aire cósmico, aunque en este caso sería todo lo contrario a cósmico, porque hablamos del interior de un cuerpo. Pero este tipo de círculos recuerda, no sé, a mí me recuerda a los Kirby Dots que están por toda la obra. O sea, Cosmic Detective está lleno de Kirby Dots a muerte. Este tipo de símbolos recuerda mucho a la iconografía de Kirby, o este puño, que es un puño muy, pero que muy Kirby, con esos dedos casi geométricos, y en general la página, incluido el puño, me recuerdan también a Frank Miller, que es otra de las influencias claras en la obra de Rubin. En concreto, me recuerda a la escena del asesinato de los padres de Bruce en Dark Knight. Tanto la composición de viñetas como, por ejemplo, esta de los dientes que parece un remedo de la famosa viñeta de las perlas de Marta. Igual me estoy flipando muchísimo o simplemente no estoy descubriendo América, desde luego. A mí me parece bastante consciente y buscado si tuviera que apostar por algo. Eh, y vuelvo a lo mismo, este tipo de símbolos son muy Kirby muy de Kirby, muy de sus diseños y tal. Es que es genial ver todos estos homenajes a Jack Kirby, es una pasada. Este tipo de escenarios es Kirby procesado por gente muy creativa para acabar haciendo algo que reverencia a los maestros que tiene detrás, pero que acaba siendo algo completamente nuevo. Bueno, este tipo de diseños a medio camino entre, yo qué sé, por decir algo, Galactus y Hela, yo qué sé, por poner ejemplos, ¿eh? O este tipo de viñetas y salpicaduras que recuerdan mucho a Kirby dibujando escenas espaciales. O este tipo de viñetas que a mí me recuerdan mucho a lo que hizo Kirby para Lord of Light y, y ese rollo. Y bueno, si esto no es un guiño a Orión, que baje Kirby y lo vea. O sea, bueno, en definitiva es un cómic que visualmente es una pasada, con momentos muy brillantes a nivel narrativo, algunos incluso muy sutiles, y es una gozada visual como todo lo que he visto de Rubin, sobre todo del Rubin más bestia, más cósmico y más desatado, que efectivamente bebe mucho del desparpajo de Miller, pero también de esa grandiosidad de Kirby que hace que te exploten las viñetas en la cara. Y vuelvo a decir, me encanta que se mire al pasado y a la herencia de los grandes para construir cosas nuevas. Además, al menos la edición que yo he leído tiene extras con diseños de personajes y tal. Y bueno, en definitiva os recomiendo que vayáis a encargarlo a vuestra librería de confianza a la de ya. Vamos, sin pensarlo. Y bueno, esto ha sido todo. Espero no haber dicho muchas paridas, que no os hayáis aburrido y bueno, que nos veamos en la próxima Dibu Reseña.